Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto volverles a saludar en el nombre de nuestra iglesia G316 Monterrey y también San Nicolás, también el Crown, también todo lo que está bajo nuestra responsabilidad en el área metropolitana y también en algunos otros estados de la República y de otros países. Bienvenidos sean todos ustedes. Esperamos en Dios poder satisfacer sus demandas espirituales, que ojalá hayan respuesta incluso para sus inquietudes personales. Dios nos bendiga en esta reunión de estudio y gracias por todo el staff de producción, por todos los que contribuyen de una forma o de otra en el trabajo de la extensión y la expansión del Evangelio a través de la transmisión de estos medios. Dios bendiga a todos los que participan y que nos dé un hermoso tiempo juntos. Permítame hacer una oración. Dios, como siempre te lo rogamos, no queremos trazar tu santa palabra sin tu Espíritu Santo nos guía. Queremos que nos des inspiración como tú lo inspiraste a los escritores de la Biblia. Danos sabiduría, danos entendimiento para profundizar y gozarnos de todo lo que hiciste en la cruz de Calvario. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Hoy vamos a estudiar, continuando con nuestra serie, y ojalá y que podamos hallar la plenitud del Espíritu en las respuestas para cada una de las personas que tienen tantas preguntas y tantas interrogantes. Hoy tenemos el capítulo 2, el capítulo 1 fue la paz con Dios, y hoy entramos al capítulo 2, que es el mediador de nuestra justificación. Hay que recordar que empezamos estudiando Romanos 5, 1 al 11. Entonces, si echamos un vistazo a la primera parte del capítulo 5, veremos que en ambos párrafos, tanto del 1 al 5 como del 6 al 11, el pensamiento del apóstol Pablo pasa de la justificación a la glorificación, de lo que Dios ha hecho por nosotros a lo que todavía puede hacer en la consumación. En estos ejemplos de progresión en la cual Dios ha determinado regalarnos, porque esto es un regalo, hay que recordar, el primer efecto de la justificación es que recibimos una paz inmediata. Inmediatamente nos sentimos en paz porque no hay culpa que perseguir. No hay culpa ya. Una vez que Cristo pagó y una vez que tú te apropiaste al que pagó, tú eres justificado, pues por la fe en Cristo Jesús. Entonces, después de este efecto inmediato viene un efecto permanente, que es la gracia que permanece dentro del creyente. Y el tercer efecto es el efecto a futuro, que viene siendo la esperanza en gloria. Así que en ambos párrafos, tanto del 1 al versículos 1 y 2, hasta el 11, podemos entender que no hay otra seguridad para la salvación final. Entonces, el enfrentamiento de nosotros es que tenemos una cita que es inevitable. Dice la palabra que en realidad la fe es un principio divino, es algo que nos otorga, porque no hay forma de demostrar nada de lo que predicamos a no ser en el efecto de esta paz de cada creyente. Nosotros sabemos que si no aceptamos el juicio de la cruz en la cual Dios está satisfecho, tendremos que enfrentar el juicio final ante el gran trono blanco, blanco por la ira de Dios, porque ahí Dios no salvará a nadie. ¿Y saben por qué no salvará a nadie? Porque el Salvador ahora será el juez. En aquel tiempo no habrá salvación para todos los que van a comparecer ante el gran trono blanco. Entonces,
la palabra es solamente una declaración de amor de Dios, porque todo lo que sucedió fue por amor. Entregó a su propio Hijo. Entonces, todos los efectos, todo el trabajo, todas las manifestaciones que hoy gozamos es por el sacrificio de Cristo. Todo lo que padeció, todo lo que pasó, siempre lo hizo por amor, pensando en cada uno de nosotros. Entonces, Romanos capítulo 5 hasta el 8 son 4 capítulos que se hallan entre los más grandes y gloriosos de todo el Nuevo Testamento. Presentan los privilegios de todo cristiano, los privilegios y aquellos a quienes Dios ha hecho hombres nuevos y mujeres nuevas, al justificarlos. Es decir, los primeros capítulos de la epístola están dedicados a exponer a la necesidad de la justificación y la manera como se realizó y cómo se realiza. Procuran poner de manifiesto que aun cuando todos los hombres son pecadores, se hallan bajo el justo juicio de Dios. Pueden ser justificados únicamente por medio de la redención cumplida en Cristo Jesús, solo por pura gracia, mediante la fe. Entonces, ahora bien, habiendo expuesto la necesidad y el camino de la justificación, Pablo procede a mostrar sus frutos, es decir, como los resultados de la justificación en aquel que vive como hijo obediente en la tierra. Los creyentes necesitamos aprender a obedecer, porque de otra manera, que aunque ya somos salvos, nunca disfrutaremos la salvación, nunca disfrutaremos los resultados de tal justificación. Ahora, la justificación no es ni más ni menos que el juez divino, Dios eterno, está satisfecho con el sacrificio de su Hijo. Y ahí se celebró el juicio final para los creyentes. Todos los pecadores que comparecimos ante Cristo, nos enfrentamos a ese juicio final primario, que es en la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario se hizo justicia. Cristo pagó por nosotros. Entonces, si yo acepté a Cristo, ya no hay más juicio que celebrar, ya no hay más juicio. El juicio para mí fue final, pero por la fe en Cristo Jesús, que dio su vida, que derramó su sangre en la cruz de Calvario. Por lo tanto, justificado pues por la fe es todo aquel que viene a Jesús. Dice Romanos 5:1 otra vez, justificados pues por la fe, tenemos en tiempo presente, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es de suma importancia, ya que lamentablemente hay muchos entre nosotros que todavía pensamos y vivimos como si el Evangelio fuera solamente la buena noticia de justificación, pasando por alto que también es la buena noticia de la santidad, o sea, la separación del pecador que vino a Cristo, se santificó. Una vez justificado, se santificó, es decir, se separó de lo mundano, aquellas prácticas en la oscuridad. Todo aquello que se hacía antes, ahora tenemos una restricción. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos santifica, nos da este gozo de la santificación, de la santidad. No se trata de algo religioso, se trata de una obvia separación de lo que hacíamos antes a lo que debemos hacer el día de hoy. Entonces, hablamos como si hubiéramos llegado al final, al habernos acercado a Dios a través de Jesucristo, como si no hubiera más camino que recorrer. Romanos realmente se refiere a una carta escrita por el apóstol Pablo a los que estaban habitando en la ciudad de Roma, creyentes que estaban en la ciudad de Roma. Entonces, no hemos llegado a nuestro destino, somos peregrinos, estamos en este peregrinar temporal. Un día habremos de estar ante la presencia del Señor. Hay algo que les debo urgir. Todos los cristianos
deben tener el cargo de compartir a Cristo Jesús antes que sea demasiado tarde. Y digo esto porque nosotros los cristianos estamos vivos por una simple razón, una sola razón, que hay almas que salvar. Los pecadores nos necesitan, aunque nos repudien, aunque nos odien y aunque nos quieran matar. Realmente nos necesitan. Entonces, ¿cuál es la esperanza para esta gente? Que sigamos dando luz en medio de las tinieblas. Entonces, el primero del círculo de este capítulo comienza con estas palabras: justificados pues por la fe. O sea, nosotros ya estamos justificados. Dios está satisfecho. El juez divino está contento. No hay más obra que hacer. Cristo en singular, su obra en el sacrificio de la cruz en singular, no hay más que dar. Es simplemente eso, y eso satisfizo a Dios. Así que mucha gente quiere a Cristo, pero quiere todavía hacer muchas obras para su salvación. No es para salvación, es porque ya es salvo. Por eso dice en Efesios 2:10, dice, creados en Cristo Jesús para, no dice por, dice para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que hemos sido recibidos por medio de la confianza en Jesucristo. Así que nosotros tenemos que continuar ahora vigentes mientras estamos vivos, activos, plenos, cargados de pasión por las almas. Tenemos que continuar ganando las almas. Ahora, ¿cómo se ganan las almas? No siempre ganamos la decisión, pero podemos ganar la oportunidad de presentarles el mensaje de salvación a toda la gente que Dios nos presente en el camino. Ya el resto, o sea, el fruto, los resultados, dejémoslo al Señor, ¿no? En síntesis, estos 4 capítulos describen los grandes privilegios de los creyentes justificados, de los hombres nuevos, la rica herencia que es nuestra de ahora y para siempre, como si es que somos de Cristo. Si es que somos de Cristo, no tenemos más carga que la que lleva Cristo. Entonces, ¿cuáles son pues estos privilegios? Y cada capítulo lo desarrolla. Así que, por lo pronto estamos con el capítulo 5 todavía, y en la primera sección ya habíamos hablado de la paz con Dios y abarcamos del capítulo 5, versículos 1 hasta el 11. Así que podríamos agregar que Pablo mostró que nuestra reconciliación y nuestra salvación final se basan en la muerte del Hijo de Dios. Su exposición de inmediato suscita, motiva esta pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo puede el sacrificio de una sola persona pueda traer tantos beneficios a tantísima gente? Por no decir toda la gente. Bueno, solo Cristo crucificado lo logró. Solo Cristo crucificado. Y todavía cabe otra pregunta más. ¿Cómo puede ser tal cosa? El apóstol contesta por adelantado con una analogía entre Adán y Cristo. Y de esto se trata este tema. Vamos a hablar de una analogía, una comparación entre Cristo, primero, Adán y Cristo, que es el segundo Adán. Así que hoy está de moda calificar el relato de Adán y Eva como un mito y no como historia. Pero la misma Escritura nos impide proceder así. Bien puede ser que haya elementos figurativos en los 3 primeros capítulos del Génesis. Por ejemplo, no quisiéramos ser dogmáticos en cuanto a la naturaleza exacta de los 7 días, o la serpiente. No tenemos base en el relato bíblico para poder expresar una interpretación más allá de lo que es literal. El árbol de la vida, el árbol
del conocimiento del bien y del mal. Son puntos, son tópicos que la Biblia no generaliza, no trae mayor revelación, mayor luz. Entonces, pero esto no quiere decir que pongamos en duda la existencia de Adán y Eva, una pareja que siendo creada perfecta, buena, cayó en pecado por su desobediencia. Y todavía aún otro antecedente o un precedente. ¿Cuál? El ambiente era un ambiente seguro, era un ambiente santo, no tenía nada que ver con lo que hoy conocemos como mundo. Así que el mejor argumento en favor de la historicidad de Adán y Eva no es científico. Por ejemplo, el de la homogeneidad o la semejanza de la raza humana, sino más bien es una, vamos a decir, historicidad teológica, porque ahí es donde apela a la fe. El creyente bíblico acepta a Adán y a Eva como personas históricas, no tanto por el relato del Antiguo Testamento, como por la teología del Nuevo Testamento. Y aquí nos basamos y aquí descansamos. La enseñanza divina es enseñanza sobrenatural, porque estamos haciendo algo. Esto que estoy compartiendo es una locura, es la locura de la predicación. Entonces, en Romanos 5, como en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo hace una analogía entre Adán y Cristo, cuya validez depende de la historicidad y la realidad de ambos. Se presenta a cada uno como la cabeza de una raza. Primero, la ruina de la humanidad caída se debe a Adán. Segundo, la salvación de esa humanidad caída por Adán es redimida y esta se debe a Cristo. Tercero, de la desobediencia de Adán nace la muerte y la condenación eterna. Cuarto, mientras que de la obediencia de Cristo nacen la vida y la justificación. Por lo tanto, Adán trajo la desobediencia y la consecuencia de la desobediencia es la muerte y la condenación. Luego viene otro Adán, Cristo, sin relación a este Adán primero. Nace de manera virginal para que no tenga necesidad de redención, sino que Él es el Redentor divino. Nació entre los hombres, de carne y hueso, sufrió las penas de los seres humanos y peor todavía, como Hijo de Dios. Y todavía tiene capacidad humana para morir. Solamente esto lo pudo recibir de María humana, porque no hay María divina. Entonces, todo el argumento se funda sobre dos actos históricos. Primero, la desobediencia de Adán, que resultó de la afirmación egoísta de su propia voluntad. Él quiso hacer lo que quiso. Ahora, a ver, un momento. Tú estás hablando de Adán, pero quien pecó fue Eva. El asunto es que, en realidad, Dios le adjudica a Adán la responsabilidad del pecado de desobediencia, porque dice el apóstol Pablo mismo, dice, Eva fue engañada, mas Adán no. Adán entró al pecado con sus ojos abiertos, porque estaba junto a ella, dice la palabra, y guardó silencio, no hizo nada para detenerla. Así que la obediencia de Cristo es el contraste. Él llevó al sacrificio de sí mismo para rescatar lo que tumbó Adán, para salvar lo que perdió Adán. Por eso dice también la palabra que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tanto Adán como Cristo demuestran el principio de que muchos pueden ser afectados, para bien o para mal, por la acción de una sola persona. Ahora, en primer lugar, la historicidad del hombre antes de Cristo nos lo revela el pasaje en los 3 primeros versículos
del 12 al 14, donde dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice el versículo 12. Ahora, esta afirmación reviste suma importancia porque resume en 3 etapas la historia del hombre antes de Cristo. Ahora, en primer lugar, aquí nos dice que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Segundo, que la muerte entró en el mundo por el pecado, porque la muerte es el salario del pecado, es la consecuencia del pecado. Y tercero, finalmente, la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Lo explica posteriormente el apóstol mismo. Estas son las 3 etapas. Primero, el pecado. Segundo, la muerte. Y tercero, la muerte universal. De modo que la actual universalidad de la muerte se debe a la transgresión o delito de un solo hombre. Fíjense las consecuencias de desobedecer a Dios de un solo hombre. La muerte vino como consecuencia y pasó a todos los hombres. Mucha gente dice: bueno, yo no estuve ahí. ¿Por qué voy a ser responsable de lo que hizo Adán? No se trata de que culpes a Adán, porque tu mismo instinto te lleva a pecar peor que Adán. Hay mucha corrupción de la carne nuestra. No podemos decir: yo soy un fornicario por causa de Adán. No. Y ahora es tu responsabilidad. Tú sabes muy bien que tienes esa naturaleza mala. Bien dijo Jesús, que lo que te debes de cuidar no es tanto que te lave las manos, no es lo externo, no es lo que te comes, no es lo que entra, sino lo que sale de ti. Las intenciones de tu corazón que salen de ti, de eso te debes guardar. Porque mucha gente dice: pues que yo caigo en pecados con las mujeres, porque las mujeres son bien coquetas, porque las mujeres aquí y allá. Pero realmente no se trata de eso, se trata de tu corazón. Que la intención de tu corazón, de ahí brota la maldad. Del corazón del hombre salen las malas acciones. Así que en los versículos 13 y 14 se explica con mayor detalle esta progresión desde el pecado de un hombre hasta la muerte de todos. La pena de muerte cae hoy sobre todos los hombres, no solo porque todos han pecado como Adán, sino porque todos pecaron en Adán. Ahora, Pablo comprueba la situación a la luz de lo que sucedía durante el período comprendido entre Adán y Moisés, entre la caída del hombre y la promulgación de la ley. Durante ese tiempo, sin duda la gente pecaba. Por supuesto que pecaba, pero sus pecados no les fueron tomados en cuenta porque dice el versículo 13, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Sin embargo, aunque en ese entonces no había ley, la gente moría. Y más aún, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. La lógica del argumento de Pablo señala que la razón por la cual murieron no reside en que hayan quebrantado intencionalmente la ley, como Adán, ni que haya muerto por su propia transgresión, sino en que ellos y toda la humanidad, con la única excepción de Cristo, fueron incluidos en Adán, cabeza de la raza humana. Ahora, este hecho incluye a nosotros. En términos bíblicos, estábamos todavía en el cuerpo de Adán. Y por lo tanto, en algún sentido, estábamos involucrados en su pecado. No podemos acusar a Adán creyéndonos justos, como si fuéramos inocentes, porque nosotros participamos en su culpa.
Morimos en el día de hoy porque en Adán también nosotros pecamos. Ahora, finalmente, la analogía entre Adán y Cristo, que hace referencia Pablo en Romanos 5, 15 al 19. Hasta aquí Pablo había concentrado su atención en Adán, pero sobre el final del versículo 14, llama a Adán figura del que había de venir. Es decir, ve a Adán como prototipo o como modelo de Jesucristo. Ahora, en el versículo 15, empieza a desarrollar la analogía entre Adán y Cristo. Es una analogía que fascina, a mí me fascina. Pablo era extraordinario. Era un hombre fuera de serie, un hombre singular, que a Dios le plació usarlo para estas profundidades. Nunca entenderíamos el Evangelio si no fuera por las cartas del apóstol Pablo. Y aquí seduce nuestra imaginación con sus semejanzas y también con sus diferencias. Primero, hablemos de las semejanzas. La semejanza radica en el desarrollo de los acontecimientos. En uno y otro caso, mucha gente fue afectada por el acto de un solo hombre. Esta es la única semejanza entre ellos dos, entre Adán y Cristo. Ahora, diferencias, bueno, pues hay marcadas diferencias. Las diferencias entre la decisión de Adán y la decisión de Cristo son tres. Primero, la motivación, el efecto y la naturaleza. Vamos a ver si completamos bien esta explicación. En cuanto a la motivación, la razón por la cual Adán pecó difiere de la motivación de la muerte de Cristo. Ahora, en cuanto al efecto, del mismo modo, el resultado del pecado de Adán difiere del resultado de la muerte de Cristo. En cuanto a la naturaleza del acto de Adán no es la misma que la naturaleza del acto de Cristo. Permítame explicar un poquito más porque esto fue una especie de bosquejo. Bueno, vamos a estudiar esos tres puntos por separado. Primero, el motivo o la razón. Al principio del versículo 15 leemos que el don no fue como la transgresión. El don o el regalo no fue como la desobediencia o la culpa. La transgresión o ofensa fue un acto de pecado. La palabra griega paraptoma significa caída o desviación del camino. Adán conocía muy bien el camino, porque Dios se lo había indicado, pero al desviarse se extravió. Por otro lado, la palabra griega para don es carisma, indica un acto de gracia. Adán actuó motivado por su egoísmo, quiso afirmar su propia voluntad y prefirió su propio camino. En cambio, Cristo actuó motivado por la conciencia de renunciamiento para poner a nuestro alcance su gracia, que créanmelo, no merecíamos. No merecíamos. Aquí pues reside el contraste entre la motivación de ambas decisiones. Por un lado, la afirmación de la voluntad propia hecha por Adán, y por otro, el sacrificio de sí mismo realizado por Jesucristo. Ahora, ¿cuál fue el efecto de todo esto? Bueno, efecto o resultado. Puede apreciarse en los versículos siguientes, 15 al 17. Ya en la segunda parte del 15 se hace referencia al contraste entre los resultados de la obra de Adán y la obra de Cristo. Es la oposición entre el pecado de un hombre que acarrió sobre muchos la triste pena de muerte y la gracia de Dios y del hombre Jesucristo, que abundó para muchos, ofreciéndoles el don gratuito de la vida eterna. ¿Se fijan? En Romanos 6:23 dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, de esta manera se resalta la muerte con la vida, y los dos versículos que siguen, versículos 16 y 17, desarrollan los efectos contrarios
operados por el comportamiento de Adán y de Cristo. El juicio vino, dice la palabra, a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, el regalo de Dios, que es Cristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora, sin entrar en detalles, observemos ahora el evidente contraste entre los actos de Cristo y de Adán. El pecado de Adán trajo condenación. La obra de Cristo trae justificación. El reinado de la muerte se debe al pecado de Adán, pero el reinado de la vida se hizo posible por la obra de Cristo. Más completo no podía ser el contraste. De hecho, se trata de una oposición absoluta entre la condenación y la justificación, entre la muerte y la vida. Es importante observar, de paso, la manera precisa como el apóstol contrasta la vida y la muerte. No se trata simplemente que un reinado de vida suceda al reinado de la muerte, porque según el versículo 17, no es la vida la que reina, sino nosotros quienes reinaremos en vida. Antes, la muerte era nuestro rey, nos dominaba como a súbditos, esclavizándonos bajo su tiranía totalitaria. No es que ahora intercambiemos el reino de la muerte por otro, permaneciendo esclavos y súbditos, aunque en otro sentido. Todo lo contrario, una vez librados del dominio de la muerte, nosotros mismos comenzamos a reinar sobre la muerte y sobre todos los enemigos de Dios. Dejamos de ser súbditos, dejamos de ser esclavos para llegar a ser reyes, compartiendo el imperio de Cristo nuestro Rey. Fíjense nomás. ¿A cambio de qué? A cambio de entregarle nuestra vida de pecado. Es impresionante cuánto nos ama el Señor. Y para terminar, la naturaleza o el porqué de todo esto. Hasta aquí hemos visto que el acto de Adán y el de Cristo se diferencian por su motivación, el propósito por lo cual lo hicieron, los resultados también. Y ahora el apóstol traza el contraste entre los dos actos en sí. Y en los versículos 18 y 19, el paralelo circula sobre lo dicho anteriormente, pero aquí se pone énfasis precisamente en lo que hicieron Adán y Cristo. Así que, según el versículo 18, la ofensa de un solo hombre trajo como consecuencia la condenación para todos, mientras que la justicia de uno solo, Cristo, trae para todos los que están en Él la justificación y la vida. La transgresión de Adán significó su fracaso ante la ley de Dios, y la justicia de Cristo fue el cumplimiento de esa ley. De esto se desprende el versículo 19 que dice: así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. He aquí el contraste claro entre la naturaleza de dos actos. Adán desobedeció, Cristo obedeció. Adán desobedeció a la voluntad de Dios y se apartó de la justicia. Cristo obedeció a la voluntad de Dios y así cumplió toda justicia. Así que se puede entonces resumir brevemente esta analogía entre Adán y Cristo. En cuanto a la motivación de sus actos, Adán afirmó su propia voluntad, mientras que Cristo se sacrificó a sí mismo. En cuanto a la consecuencia de sus actos, el pecado de Adán trajo la condenación y la muerte, mientras que la justicia de Cristo trajo la justificación y la vida.
En cuanto a la naturaleza de sus actos, Adán desobedeció a la ley y Cristo la cumplió. Así pues, el que se nos condene o justifique, el que estemos espiritualmente vivos o muertos, depende de la humanidad a la cual pertenezcamos. ¿A cuál perteneces tú? ¿A la antigua humanidad, que es la antigua naturaleza instaurada por Adán, o la nueva humanidad que llamamos la nueva naturaleza, iniciada por Cristo? Y esto a su vez depende de nuestra relación con Adán y con Cristo. Entendámoslo muy bien. Todos los hombres estamos en Adán en virtud de nuestro nacimiento humano, pero no todos están en Cristo, ya que solo mediante la fe podemos nacer a esa nueva humanidad, estando en Adán, y por nacimiento nosotros somos condenados y morimos. Pero si habitamos en Cristo por la fe, somos justificados y vivimos. De esta manera, y a modo de conclusión, reiteramos la mención de los privilegios de los justificados que hicimos al comenzar este capítulo. Porque solo en Jesucristo y por medio de Él llegan a ser nuestros. En el versículo 1, una vez más, lo repito, dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 2 dice, por Él tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, los tres privilegios de la justificación es que viene siendo la paz inmediata, la gracia continuada o continua, permanente, y la esperanza en gloria. Paz, gracia y gloria. No se dan a los que continúan en Adán, de ninguna manera, sino solo a los que permanecen en Cristo Jesús. Entonces, si tú quieres realmente disfrutar de estos privilegios, el primer paso es que tienes que reconocer que eres un pecador. Y si tú reconoces que eres un pecador, entonces estás preparado, estás capacitado para buscar el perdón. ¿Para qué busca un sano al médico? ¿Para qué necesita un hombre o mujer sano a un doctor cuando está sano? ¿Quiénes son los que buscan al médico? Los enfermos. ¿Quiénes son los que buscan a Cristo? Los pecadores. Dice la palabra que los fariseos, que los escribas, los religiosos de su tiempo, criticaban a Jesús todo el tiempo. Buscaban de qué manera hacerlo tropezar para condenarlo a muerte. Nunca hallaron nada. Tuvieron que mentir, tuvieron que falsear todos los argumentos. Y podemos ver que estos críticos religiosos, que todavía hay, observaban a Jesús. Y cuando Jesús tenía alrededor de él pecadores, ¿no? Y también dice la palabra, y publicanos, comía con ellos, compartía con ellos, y entonces lo criticaron diciendo, a los pecadores recibe, y con ellos come. Realmente nunca entendieron que vino por los pecadores. Y no hay mayor título para Jesús que el que recibe a los pecadores. Jesús se le conoce como el que recibe a los pecadores. Te recibe a ti como me recibe a mí. Y nosotros, si queremos ser justificados, como algunos ya lo fuimos en el pasado, entonces necesitamos que también tú, mi amigo, reconozcas que no estás bien, que estás perdido, que necesitas el perdón, que necesitas también la justificación, porque ¿qué es el cristiano? No es más que un pecador que se arrepintió un día. Venimos a Jesús porque nosotros tuvimos que reconocer nuestro pecado
y buscamos la justicia de Dios en Cristo, porque no la queremos en el juicio final. Dice la palabra que habrá dos resurrecciones: la resurrección de los salvos que serán arrebatados y la resurrección de los condenados que se perderán para siempre y comparecerán ante el juicio final en sus propios pies, y Dios asestará el golpe de justicia final en donde se encuentra el pecado, y si el pecado se encuentra en el pecador, ahí asestará el golpe de su justicia. Pero en el gran trono blanco no hay salvación para nadie, porque el Salvador será el juez. Y muchos lo van a ver y van a decir: yo lo conozco, Él es el Salvador, sí, pero ahí no salvará a nadie. Este es el momento, ahorita, aquí y ahora mismo, en este momento, Dios te presenta otra oportunidad. Date esta oportunidad, no te la pierdas, por favor. Cristo te ama, Cristo murió porque pensó en ti, salvarte, redimirte, y como estamos viendo, justificarte. ¿Quieres esta paz inmediata? ¿Quieres esta gracia continua en tu vida? ¿Quieres tener esta esperanza en gloria? Ríndete de una vez por todas, mi amigo. Y si tú eres un creyente que me está viendo y oyendo, que todavía no se consagra a su Salvador, esta es tu oportunidad. Hay poder en una vida rendida. Si tú la quieres, entrégate de una vez por todas. Permíteme hacer una oración para terminar. Dios misericordioso, que todavía no castigas como es debido a los pecadores, que todavía no vienes para terminar con todos estos periodos de dispensación permitida a los pecadores para hallar una nueva oportunidad de salvación. A ti apelamos ahorita, rogándote, Señor, que ayudes a creer al que batalla para creer, que ayudes a reconocer al que batalla para reconocer, y que ayudes a aquel escéptico, que ayudes a aquel que duda hasta de la duda. En fin, solo el orgullo impedirá que algo tan simple, tan sencillo como el entregarle la vida, no te lo permitas. Así que da el paso de fe y dile al Señor: Dios, te reconozco como mi Salvador personal. Te pido perdón, Señor. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador, aceptando el precio que pagaste en la cruz con tu sangre para justificarme delante de tu Padre, el Dios eterno. Gracias por todo lo que hiciste por mí, Señor. Permíteme vivir los días y años que me permitas estar todavía en este mundo para compartirle a otros lo que tú hiciste conmigo, un pecador perdido, en esta hora. Mi vida te pertenece, mi vida es tuya. Dirígeme, entra a mi corazón y toma el control desde ahora y para siempre. Te lo ruego en el nombre y los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Eso es todo. Tan simple, tan sencillo como esto. Un paso de fe. Hace muchísimos años yo lo hice. Y créanme, son muchos años como para haber pensado que fue algo equivocado. Al contrario, nunca pensé gozarme tanto. Que Dios te bendiga si oraste. Pero dice la palabra que este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Si tú tienes a Cristo, tú tienes vida. Si no tienes a Cristo, no tienes vida. Jesús mismo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. ¿Estás buscando estas tres cosas? Cristo es todo lo absoluto que necesitas. Y no hay más que Él. Él es el único y suficiente Salvador. Reciban un abrazo de mi parte y de toda nuestro staff de transmisión. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios. Gracias.